Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos al vídeo de hoy. Espero que estéis bien en estos momentos de zozobra con tanta volatilidad en los mercados. Y quería aprovechar para hablar un poco del tema de la inflación, que yo creo que es algo que mucha gente se pregunta, y quiero analizar la situación macro para poder entender por qué los bancos centrales están impotentes o no pueden controlar la inflación. Y lo vamos a hacer analizando la macro. Quería arrancar pues analizando las causas de la inflación, ¿vale? Entonces aquí por lo que podemos ver es en la línea azul representa la masa monetaria M2 en Estados Unidos, su crecimiento anual en porcentaje, y la línea roja representa el tipo de inflación. ¿Y aquí qué es lo que vemos? Pues vemos la causa directa de la inflación, que fue un incremento enorme de la masa monetaria que llegó a subir a más del 25%. En este punto pues fue en torno a febrero de 2021. Y en ese momento la inflación estaba baja, estaba en 1,6. Pero ¿qué pasa? Que eso tuvo un efecto sobre la inflación en los meses venideros, ¿no? Y hemos visto cómo ha subido hasta el nivel actual de, pues, en torno al 8,5%. Los pillines de la Fed, del Banco Central, parece que han discontinuado esta métrica, lo cual es curioso. Han decidido que no la van a publicar más. No quiero ser mal pensado, pero bueno, no quieren quizá que la gente llegue a conclusiones peligrosas. En fin, esto es lo que tenemos, un aumento de la masa monetaria que ha producido una inflación galopante. Y aquí vamos a ver por qué esa inflación que han producido los bancos centrales no puede ser controlada. Entonces, entramos a ver de nuevo esta gráfica. Aquí lo que tenemos es, con un poco más de detalle, el histórico de la relación entre los tipos de interés del Banco Central, aquí no es la masa monetaria, la línea azul, sino el tipo de interés y la inflación. Y vemos como históricamente el tipo de interés se ha situado normalmente por encima de la tasa de inflación, lo cual es lógico. Ha habido tipos de interés reales positivos, no negativos. Y esto lo vimos, por ejemplo, aquí en los años 70, hubo un aumento inflacionario bastante fuerte, teníamos inflaciones por encima del 10%, y lo que hizo la Reserva Federal fue subir los tipos de interés por encima del 10%. Fijaros aquí que lo subieron hasta pues hasta el 18 o 19% los tipos de interés, mientras que la inflación estaba en torno al 10%. Así es como se controla la inflación, subiendo los tipos de interés por encima del nivel de inflación para crear tipos reales positivos. ¿Y cuál es la situación actual? Pues totalmente diferente. Vemos como la inflación está disparada en torno al 8,5% y los tipos de interés siguen aquí en un tépido 0%, estaban hasta hace poco y ahora los han subido en torno al 0,77. Vamos a ver si hoy lo suben más, pero de cualquier manera, tipos reales muy negativos, es decir, la renta fija está perdiendo valor cada día, cada año en el panorama actual. Aquí vamos a ver por qué la deuda impide que el Banco Central haga lo que hizo en los años 70. Impide que el Banco Central contenga la inflación subiendo los tipos de interés por encima de la inflación. Y no lo va a poder hacer por el nivel de deuda, como vamos a ver. Entonces aquí os traigo la deuda privada. Esto es la deuda privada total en Estados Unidos, y aquí estamos usando datos americanos de Estados Unidos, pero en realidad aplica la misma coyuntura a la mayor parte de los países occidentales, de Europa, Japón, etcétera. Entonces aquí lo que vemos es que la deuda privada se ha disparado por completo. Desde el COVID tenemos deuda privada, incluye pues deuda de las familias, deuda corporativa, está por encima del 160% del PIB, lo cual es un nivel pues totalmente escandaloso. Y esto dificulta las subidas de tipos, como vamos a ver. Y el segundo dato muy relevante es la deuda pública. Aquí tenemos la deuda pública más en un largo plazo. Vemos como en los años 70, cuando vimos esa subida de tipos tan agresiva, la deuda pública estaba en solo el 34% del PIB. ¿Y dónde está actualmente? Pues está por encima del 120, está en torno al 122% del PIB, una barbaridad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si el Banco Central quisiera subir los tipos para contener la inflación, como hizo aquí, en esta época inflacionaria de los años 70, esto tendría implicaciones muy negativas para tanto la deuda privada, los deudores privados, como los deudores públicos o el Estado. ¿Y qué tipo de implicaciones? Pues si vemos subidas de tipos en el sector público, tendríamos que ver una austeridad sin precedentes para equilibrar los presupuestos, para eliminar el déficit. El gobierno tendría que cortar enormemente su gasto social y gasto de todo tipo, causando probablemente pues, revueltas sociales y desobediencia civil, francamente. Sobre todo después de cómo se rescataron los bancos después de que causaran la gran recesión, ¿no? Recordemos que gran parte del incremento de la deuda pública vino derivado de los rescates bancarios
bancarios que habían causado la crisis. Entonces, yo supongo que la gente no recibiría muy amablemente que ahora mismo se impusiera una austeridad enorme después de que los bancos fuesen rescatados en 2009. Entonces, el sector público básicamente no puede aguantar subidas de tipos de interés. El gobierno no puede porque tendría que hacer recortes, como digo, sin precedentes, en pensiones, en empleo público, en obras, en todo tipo de gastos estatales. Y el sector privado, pues más de lo mismo. Si suben los tipos de interés, las empresas no pueden pagar los préstamos que tienen contraídos. Entonces empieza a haber quiebras enormes de empresas. Las familias no pueden pagar tampoco sus créditos ni sus hipotecas. Cuando las hipotecas no se pagan, empiezan a liquidarse los activos, es decir, las viviendas, el precio baja enormemente y el banco se queda con el marrón, se queda con una vivienda que se ha devaluado enormemente, ergo su balance se deteriora hasta caer en la insolvencia. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una crisis financiera. El banco, todos estos créditos que ha concedido a familias, a hipotecas y a empresas, no se devuelven o se devuelven o están colateralizados por activos que valen mucho menos de lo que valía el crédito. Entonces, son totalmente insolventes. ¿Y quién va a rescatar al sector privado? ¿Va a ser el sector público? ¿El gobierno, que también está quebrado? Pues evidentemente no. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que yo llego? Que no pueden subir los tipos de interés sin dinamitar la economía, es decir, no pueden controlar la inflación. Y esto ya lo vemos en esta tendencia donde vemos como cada subida de tipos del Banco Central es siempre menor que la anterior. Entonces, es de esperar que la actual subida que vemos aquí, esta pequeña subida, no supere estos límites, porque de superar estos límites pondría en riesgo, como decimos, tanto la economía privada como la economía pública. ¿Cuál es la alternativa? Pues tolerar la inflación elevada para reducir la ratio deuda-PIB, para que la ratio deuda pública a PIB y deuda privada a PIB se baje, es decir, se quite valor a los acreedores, a los ahorradores, y mediante la inflación, que expolia valor, como digo, pues a rentistas, a pensionistas, a ahorradores, se rescate a estos grandes deudores de la economía que tienen la economía totalmente maniatada y a los bancos centrales totalmente subyugados. Al final, ahora mismo, la banca central actúa subordinada a la deuda, y la deuda pues la han contraído los estados y grandes corporaciones y en general otros agentes deudores privados. No solo es deuda pública, sino, como hemos visto, hay una enorme deuda privada. Entonces, en la próxima crisis que se está desencadenando, ¿qué podemos esperar de los bancos centrales? Pues probablemente van a cambiar su mandato, van a decir, no, a partir de ahora, en vez de tener un objetivo de inflación del 2%, lo vamos a subir al 3 o al 3,5%. Bueno, vamos a expoliar más riqueza a la gente. Seguramente van a comprar acciones de empresas para evadir pues, un colapso financiero y mantener las bolsas al alza. Seguramente vayan a comprar deuda y con toda probabilidad van a implementar yield curve control, que ahora mismo no sé cuál es el término en castellano, pero que quiere decir que van a intervenir enormemente en el mercado de deuda pública, básicamente monetizando la deuda, fijando la deuda con unos tipos de intereses máximos para que el gobierno pueda financiarse. Entonces nos espera una década muy inflacionaria, donde probablemente vayamos a ver momentos donde la inflación suba más, donde baje, pero en todo momento va a estar de, por encima de los tipos de interés. Los tipos de interés no van a subir por encima de los niveles de inflación, como vimos aquí en los años 70, porque esto destruiría la economía. No podemos tener tipos de interés reales positivos sin causar un colapso absoluto social y económico. Entonces se viene una década inflacionaria, por mucho que nos digan, y pues yo creo que conviene refugiarse en tipos de activos que, bueno, todos conocemos, pero que yo creo que ya quedarían más para un próximo vídeo. Espero que os haya resultado útil. Para cualquier comentario, cualquier feedback o cuestión, pues podéis contactarme en los comentarios. Y si os gusta el contenido, no olvidéis suscribiros y compartirlo. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.